Muchas todo gracias. el año por esta noche. Quería saber qué significa para el equipo lo que ustedes hicieron esta noche y también para ti personalmente como entrenador. Yo sé que tú casi nunca hablas de ti, das la gloria a los otros, pero qué significa para ti este torneo entero y esta noche? Gracias. Bueno, para el equipo es una inyección de confianza, de más confianza. Eh, como decíamos antes, estos 74 puntos no es algo planeado ni que teníamos como objetivo cuando empezó la temporada, pero a medida que se fue poniendo al alcance de la mano intentamos conseguirlo y hoy lo pudimos hacer. Y para mí, orgullo como parte de este grupo, ¿no? Al cual le agradezco con mi cuerpo técnico y con toda la gente que trabaja con nosotros día a día y se sacrifica. Y la verdad que es un triunfo de todos los que componemos la familia Inter Miami. Es difícil hacerlo como un unipersonal, me parece que es el triunfo de todos, ¿no? Sí, luego José. Hola, buenas Buenas noches. noches. Muchas Felicidades. gracias. ¿Cómo has visto el desarrollo del equipo desde enero hasta ahorita que ya obviamente lograron este gran objetivo? Eh, Bueno, yo creo que en líneas generales, si hablamos exclusivamente de la MLS, no los otros torneos, hemos sido a lo largo del año un equipo confiable desde los resultados. Un equipo que pierde solamente 4 partidos y creo que ganamos 22 es una medida que marca lo confiable que fue el equipo desde los resultados. Desde el rendimiento hemos tenido vaivenes, pero es lógico en un torneo tan largo con 34 fechas, es lógico que el equipo tenga momentos muy buenos, tenga momentos de estancamiento, tenga momentos donde sufre y creo que en cualquiera de esas circunstancias terminamos valorando lo que dije primero, ¿no? Lo certero que fue el equipo a nivel resultados. Don Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias. Quiero preguntarle sobre el Mundial de Clubes, porque ya es Mm, oficial. Van a sí. jugar el Mundial de Clubes el próximo año. Me imagino que es un reto enorme desde lo deportivo, pero también de cómo administrar los recursos para competir en Ujú. una competencia en la que otros equipos tienen reglas distintas a las que ustedes tienen que regirse por. Em, ¿Qué valoración hace de esa posibilidad? No, bueno, algo que cuando surgió la posibilidad de que había un lugar para un equipo de la MLS, inmediatamente lo que pensamos es tener los méritos deportivos para poder ir en busca de ese lugar, ¿no? Y hoy, por lo anunciado ya oficialmente esta noche, valoramos el hecho de que el club, con tan poco tiempo de vida, durante su quinto año, esté jugando el Mundial de Clubes. La verdad que es un hecho muy importante, no solamente para el club, sino para toda Florida, me parece. Fernando luego Jaime. Profe, Sí, buenas noches, muchas ¿cómo gracias. está? Felicitaciones Bien, por gracias. esa magnífica temporada. Montreal o Atlanta son las opciones para jugar el Ujú. viernes. ¿Qué equipo, de hecho los dos aquí tuvieron muy buenos Sí, partidos, qué equipo cree que le gustaría más o tácticamente cómo me puede evaluar los dos? Gracias. bueno, a ver, con los dos hemos sufrido incluso en los partidos donde no hemos perdido. Eh, no me quiero explayar tanto en lo que pueden producir unos y otros, pero seguramente tenemos mucho material en los 4 partidos jugados como para prepararlo con un margen de precisión que nos dé la posibilidad de poder pasar de ronda. Eh, Evidentemente hay una diferencia importante y es el viaje y probablemente las condiciones en cuanto al tiempo. Es decir, el viaje a Montreal es mucho más largo y probablemente nos encontremos con un clima mucho más
frío que a lo mejor el que encontraríamos en Atlanta, que incluso haciendo un estadio cerrado no se sufre. Pero a partir de ahí prepararemos el partido probablemente ya mañana o el lunes pensando en cualquiera de los dos y el miércoles en el primer entrenamiento que tengamos después que ellos jueguen, ya con mayor precisión respecto a ver quién clasificó. Tata, buenas Sí, buenas noches, noches. felicitaciones por la temporada, por el título. Eh, de lo que viene, quizás, ¿qué le preocupa al Tata Martino hoy después de toda la euforia de haber conseguido tantos objetivos? ¿Qué le preocupa al Tata? De pronto alguna línea que falte de pronto por mejorar, algún jugador lesionado. ¿Qué le preocupa al Tata de cara a los playoffs? Mira, si me tuviera que guiar por el partido de esta noche, yo diría que para jugar un playoff hay que achicar el margen de error. Y hoy es cierto que nosotros íbamos en búsqueda de un objetivo, pero si lo lográbamos o no, no cambiaba mucho nuestro futuro. Y tuvimos la paciencia y la tranquilidad de poder ir a revertir el resultado. Yo creo que en un playoff te deja fuera. Y eso incluso es algo que hablamos con los jugadores en el entretiempo. Porque me parecía prudente, más allá de que ya entramos al entretiempo con la tranquilidad de haber alcanzado el empate, me parecía prudente hacerle mención a lo que puede significar una serie de errores en un partido de playoff. Y bueno, el que viene al ser tres partidos, por ahí te da un margen de equivocación. En semifinal en adelante te quedas afuera. Buenas noches, Tata. Buenas Oscar noches. Procedente para Semanario Argentino en San TV. Siempre tengo preguntas técnicas, pero hoy quiero profundizar un poco la primera pregunta de Michelle. Hablamos con los jugadores habitualmente y ellos destacan algunos valores de tu gestión en Inter Miami, ¿no? No sé si te podría dar un ejemplo, por ejemplo, cómo lidiaste con la falta de jugadores, las lesiones y demás. Íntimamente, Tata Martino, ¿qué es lo que se siente más satisfecho y como diciendo, bueno, mi objetivo fue cumplido personalmente también, ¿no? En función de equipo, en función de un club, pero personalmente? ¿Se entiende un poco la pregunta? Sí, a ver, lo mismo. A mí me Le cuesta cuesta mucho, ya sé. hablar de lo que no sea los objetivos del grupo y del club. Y a mí lo que me da tranquilidad y nos llena de orgullo, hablo de todo el staff técnico, es haber podido estar a la altura de las necesidades del club y sobre todo estar a la altura del plantel que nosotros teníamos. Independientemente de los imponderables que han sucedido a lo largo del año y que fueron muchos, y con todo tipo de jugadores, la verdad es que a mí me llena de orgullo haber podido trabajar todo este año con ellos y sacar adelante y sobre todo, como dije, nosotros éramos conscientes del plantel que estábamos armando porque fue una de las cuestiones en donde hizo el club, sobre todo, no quiero hablar de mí, hicimos más hincapié para poder afrontar esta temporada, el hecho de armar un equipo competitivo y que esté apto para cualquier circunstancia que pueda suceder a lo largo del año. Y ahí es donde yo valoro mucho el rendimiento que tuvieron todos mis jugadores porque creo que no hay ninguno de ellos que no haya sido llamado a jugar así sea pocos minutos, y todos dieron la respuesta que nosotros necesitábamos. Tata, buenas noches. Buenas Carlos noches. Sevilla para DXD Sport. Primeramente, felicidades por el Muchas gran gracias. trabajo que has venido realizando con el Inter de Miami. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo describes el trabajo de Leo Messi? Hoy anota 3 goles, entra en el segundo tiempo, viene de anotar 3 goles con la selección de Argentina. Hoy también se rompe un récord que quedará para la historia y lo hace al mando tuyo con el Inter de Miami. ¿Cómo te sientes? A ver, lo que yo creo es que después de la lesión importante que él tuvo en la Copa América, había que ser muy cuidadoso en su recuperación y en su inserción dentro del equipo. Y me parece que tanto en la selección argentina como nosotros acá fuimos muy cuidadosos con ese tema. Y terminamos con que nos nutrimos unos a otros. Yo creo que fue muy importante el partido con Columbus, sobre todo el segundo tiempo,
con Leo siendo muy partícipe de lo que sucedió en ese partido. Y obviamente nosotros también nos nutrimos de este último partido con Bolivia, donde ya se lo notaba mucho más suelto, mucho más en ritmo, y evidentemente hoy, bueno, creo que la primera pelota que toca es el pase gol a Jordi Alba, ¿no? Entonces, hoy la sensación que tengo es que lo tenemos en una situación ideal para afrontar la parte más importante que nosotros tenemos en el año. Últimas dos preguntas, Javier. Aquí. Hola. ¿Qué tal, profe? Bien. Gracias por esta alegría tan grande que le ha dado al sur de la Florida. Gracias. Y me llama la atención que las primeras palabras de David Beckham se dirigen hacia usted. Agradecerle a usted. O sea que claramente entre el señor Mas, David Beckham y usted le han regalado algo muy grande al deporte del sur de la Florida. Pero le quiero preguntar esto. Esta temporada dio chance para errores y pruebas. Sin embargo, la serie de playoffs es matar o morir. Y un poco como ampliación a lo que le preguntaba Jaime Bernal, hay varios detalles, profe. Hay varios detalles que el equipo no puede cometer en playoff. ¿Cuáles son esos detalles que necesitamos tener un poquito más de cuidado? Bueno, a ver, cuesta hablar un poco de esos detalles porque esos detalles en muchas ocasiones han tenido que ver, bueno, primero por una forma de jugar del equipo, una forma que implica jugar con mucho espacio, esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y otras veces tiene que ver con errores individuales, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar probablemente en alguna línea, pero también individualmente. Entonces, para tratar de que todos lleguemos de la mejor manera y tengamos al error un poco más alejado. Me parece que incluso hacía tiempo que no teníamos errores como sucedió esta noche, ¿no? Especialmente en los goles de New England. Pero también es cierto, bueno, todos hacemos, o por lo menos a nosotros nos gusta hacer hincapié en los déficits que tiene el equipo de cara a los playoffs, pero también creo que hoy tuvimos un volumen de juego y una circulación y un control de pelota que también nos da mucha tranquilidad respecto a lo que viene, ¿no? Y eso lo pudimos hacer con diferentes jugadores, con diferentes sistemas, aún en el primer tiempo, donde íbamos perdiendo 2-0, el equipo siempre controló el partido, ¿no? Y yo creo que esa es la parte positiva. Después veremos, está en nosotros, en el cuerpo técnico, tratar de elegir a los mejores jugadores y de llegar de la mejor manera el viernes que viene. Última. Gracias. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Juan Diego Suárez para Semanario Argentino y Stan TV. Recién decías que perdiendo 2-0 le tenías que encontrar la vuelta al equipo y lamentablemente fueron muchas veces las que empezaron el partido en diferencia de gol, perdiendo 1 o 2-0, pero después vienen y hacen 6 goles. ¿Dónde encontraste el dibujo en la cancha? Porque en un momento jugabas con línea de 3, después con línea de 4. ¿Dónde encontraste el dibujo para encontrar la vuelta y ver el resultado después, que fueron 6 goles? Mira, hay una parte de la preparación del partido que estaba determinada durante la semana, y era la de jugar con 4-3-3 60 minutos. Y también trabajamos para los últimos 30 minutos el 4-4-2, que es como terminamos jugando. Lo de la línea de 3 hoy se dio porque en la primera variante, en la de los 60 minutos con el equipo jugando 4-3-3, ellos nos presionaban, subían a la media punta, a la altura del punta, y nos jugaban 2 contra 2 con nuestros centrales. Y le habíamos hablado en la semana, como Yannick empezó como un interior derecho y él en presión lo hace muy bien, pero cuando tiene que encontrar pelotas entre líneas, obviamente no es su lugar. Entonces, en la semana hablamos también de que en algunas circunstancias, cuando ellos suben a la media punta, a la altura del punta, Busqué se meta como tercer central, Yannick haga triángulos jugando en la posición de pivot, y en el entre líneas había lugar para que entre Julian o Robert del otro lado, para que descienda Luis. Entonces, me parece
no hubo nada distinto a a la preparación del partido. No tuvimos que improvisar absolutamente con nada. Eh, y creo que en cualquiera de las circunstancias lo controlamos el partido, siempre controlamos el partido. Y por eso nos amargan tanto esos errores de los que hablábamos, ¿no? Pero bueno, trataremos de no provocarlos en los momentos cruciales. Muchas gracias, profe. Bueno.